están? Hoy vamos a comenzar un nuevo subaspecto que es la regularidad de la escritura, que está relacionada con la uniformidad del trazo, la simetría, donde hay una uniformidad en las letras, en las palabras, en las líneas, en los enlaces entre las palabras, es decir, los coligamentos, los márgenes, los espacios. A veces es conveniente que tengamos varias escrituras de la misma persona, y donde predomina la razón sobre el sentimiento. Nosotros vemos aquí que no hay grandes variaciones. Esta escritura, en cuanto a rapidez, es moderada, no llega a ser lenta, pero tampoco es rápida, es decir, ahí hay un equilibrio, y se mantienen el ancho de las letras y la inclinación. Entonces, en cuanto a quienes estudiaron mucho estas escrituras en la regularidad, fueron grafólogos alemanes e italianos, Klages, Pulver, Moretti. Si bien tenían diferentes nombres para ellos, en realidad estaban hablando de lo mismo. En cuanto a la interpretación, nos indica que la persona es constante, perseverante, utiliza el método y la disciplina, es puntual la persona, es ordenada. Hay un predominio de la voluntad sobre la esfera afectiva e instintiva, porque se autocontrola y somete sus tendencias naturales a las reglas de conducta que les imponen. Son consagrados al trabajo, a las obligaciones, a los deberes. No solamente son exigentes consigo mismos, sino también que lo son con los demás. Y en general, estas escrituras, que son regulares, son importantes para tareas de observación y de investigación, porque siguen los métodos, siguen la disciplina, no así como vamos a ver en otras escrituras que yo después voy a pasar. Esta es escritura regular, le llamamos. En el aspecto general de la escritura, cuando el ambiente gráfico es negativo, nos está indicando una actitud defensiva que tiene la persona por varias causas. Puede ser por desconfianza, por temor, o que se encuentra en un ambiente que él considera hostil. Entonces nosotros lo que tenemos que ver cuál es el grado de avance, el dinamismo que tiene la escritura. Entonces, acá dentro del subaspecto regularidad, de la continuidad, decimos que predomina el superyo sobre las emociones, porque las controla, que la voluntad dirige las tendencias naturales del sujeto y que hay un nivel de disciplina que orienta a la acción. No es que el sujeto hace todo espontáneamente, sino que la voluntad está dirigiendo la acción, las tendencias que tiene el sujeto. Y vamos a encontrar escritura regular, que es la que acabamos de ver hace un momento, escritura irregular, donde va a tener variaciones permanentes a lo largo del escrito, y la escritura rítmica, que ya vamos a ver ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, esta escritura es regular, mantiene una determinada uniformidad, aunque vemos que hay desigualdades, pero tenemos que tener en cuenta que es una escritura en imprenta. Si bien tiene algunas irregularidades, es bastante regular, porque no es fácil a veces determinar cuando una escritura uno la va midiendo y de acuerdo a eso va sacando todos los datos. Entonces vamos a tener varios tipos de regularidad. También es muy importante si es curva o si tiene ángulo la escritura. En el caso de esta escritura, por ejemplo, podemos decir que
tiene una determinada regularidad, pero ya que estamos casi por finalizar el aspecto general de la escritura, podemos analizar otras cuestiones. Por ejemplo, acá tenemos la dirección que es cóncava. Hay que recordar lo que ya estuvimos explicando. ¿Qué pasaba? Inicia de una forma con desánimo, ve que las circunstancias no son tan malas o que los problemas no son tantos y después asciende y toma ánimo para continuar. Bueno, esta es una característica. Miren acá también, esta es cóncava. Entonces, también vamos a ver los márgenes, donde este es un margen progresivo que va en aumento, que si vamos a ver todas las interpretaciones después cuando las unimos, vemos que quiere independizarse la persona, se está retirando del pasado. Entonces, vemos la escritura, vemos que tiene algo de regularidad, pero al mismo tiempo tiene algo de movimiento, pero tiende más a la regularidad. Bueno, acá también tenemos bastante regular, porque no vemos muchos cambios. Siempre es la misma inclinación, las letras son similares, los enlaces son similares, las líneas, las distancias son regulares. Porque vamos a encontrar variaciones con respecto a una escritura que es regular. Podemos tener una que es muy regular, que ya estamos hablando de una escritura monótona, como lo dice la palabra, monótona, que hay monotonía en la persona, que es convencionalista, que hay apatía, puede tener temor a los cambios. También puede haber otra escritura que es más todavía regular que la monótona, que la llamamos estereotipada, que es difícil encontrar una escritura que haga las letras como si fuera de impresión, porque siempre debe haber una vibración. Cuando la escritura estereotipada es muy rígida, estamos hablando de un blindaje del yo, ya hablé en algún video anterior, hay una resistencia defensiva de las personas, y ya si quieren ver algo más de regularidad, también va a estar en el video 24 donde hablamos de la dimensión. Entonces, dentro de la escritura regular tenemos varias escrituras de acuerdo al grado de regularidad. Bueno, aquí tenemos una escritura que es irregular, se las muestro para que vean la diferencia, donde tenemos el alto y el ancho. Este es un óvalo, es una O. Miren acá los óvalos que hizo, la variación que hay. Lo mismo pasa aquí y en esta escritura, donde hay muchas variaciones entre los óvalos, entre los enlaces, las líneas. Entonces ahí estamos hablando de la escritura irregular, donde la persona lo que realiza es cambio sobre la marcha, no sigue el método ni la disciplina, improvisa, pero esta escritura ya la vamos a ver bien para la clase siguiente. Así que los espero para la clase siguiente, veremos escritura irregular. Hasta pronto.